Ya, tío Alberto. Usted que es un romántico de esos que añora la música, dicen bien tocada de... Maestro, ¿cómo se llama el conjunto? Nosotros somos el conjunto típico Añoranzas. ¿Cuándo se fundó? Se funda en el año de 1991 como una respuesta a las inquietudes de muchachos de secundaria en su momento que terminaban su estancia de 3 años en la escuela secundaria número 97, Juan Enrique Pestalozzi en Escandón, y que querían seguir tocando, porque en dicha secundaria había un grupo instrumental al cual podían pertenecer mientras fueran alumnos. Ya salieron de la escuela y ellos querían seguir. Seguir tocando, seguir... ¿Ya sí. llegaron a Iztacalco o qué onda? Sí, resulta que el año pasado, en el 2016, nos tenemos que trasladar de nuestro tradicional barrio de Tacubaya, al cual también le tenemos un gran cariño porque nos vio nacer, aquí a la fabulosa delegación Iztacalco, que nos recibe en estas instalaciones de la Escuela de Iniciación Musical Silvestre Revueltas para poder llevar a cabo nuestras actividades. ¿Y de qué instrumentos se compone este conjunto de cómo? Conjunto típico. Muy Una bien. típica. Exacto. Tenemos de principio las mandolinas, que las dividimos en una mandolina primera y una mandolina segunda ahorita. Por Los cuestión. nombres de los músicos, maestro. Aquí tenemos a Alfredo, que es nuestro concertino. Después tenemos a Kimberly, que es la principal de segundos en este momento. Después tenemos a los alterios mexicanos, como ya lo vieron hace un momento cuando lo estaban afinando, en donde tenemos a Violeta, que es nuestra salterista en este momento. En las guitarras, que ya sabemos que casa en donde no haya una guitarra no es una casa mexicana, ¿verdad? Entonces aquí tenemos a Jorge y a Eric. Eric también toca la vihuela, que es el instrumento que estoy sosteniendo aquí, que es muy tradicional, sobre todo en los conjuntos de mariachi, más reducidos, pero mucho más gritones, le decimos nosotros, mucho más agudo. Tenemos los tololoches, que son... ¿Ya se cansó de cargarlo? No, afortunadamente está en el piso. Solito tiene hasta inclusive su zapato allá abajo. Y está en manos de Enrique en este momento. Ya. Tenemos, ¿Y allá? por supuesto, nuestra marimba. Nuestra marimba proveniente de Chiapas. Ya sabemos que allá es prácticamente el instrumento por excelencia. Ahorita tenemos en manos de Rosario las baquetas y la encargada de estar ejecutando la marimba. ¿Y usted es el director, el coordinador? En este momento soy el director de la orquesta de este conjunto típico. Para cerrar lo de los instrumentos, tenemos la melódica en nuestros instrumentos de aliento, en lugar del acordeón, que es muy grande y los chicos no lo podrían cargar todo el tiempo. Tenemos a Fernando en la melódica, con la cual nosotros llenamos entonces la cuestión de los alientos. ¿Y se presentan dónde, maestro? Nos presentamos generalmente en museos, en faros culturales donde nos dan la oportunidad y de hecho estamos cada mes par, estamos el último domingo en el Museo Nacional de las Intervenciones, que está aquí en Churubusco. Tanta gente que le gusta la música tradicional, pues para que vaya. Exacto, ahí los esperamos. También estamos en el Museo Dolores Olmedo Patiño. Ahí consulten la cartelera porque varía un poquito el mes en el que nos piden que nos presentemos, pero también es un lugar precioso. Y esperamos ahora hacer tradicionales unos conciertos en el Faro Cultural aquí en Iztacalco, de cada mes un concierto. No, pues mínimo, ¿no? Tan bonito que es Iztacalco. Por supuesto. Oiga, ¿y discos? Discos. Tenemos hasta el momento 6 discos grabados. Afortunadamente los tenemos agotados. De hecho, estamos... Uy, ya. Van que vuelan para los semis. Mejor apurémonos a entrevistarlos. Al rato ya no van a querer, ¿no? No, claro que no. Estamos para servir. Y de hecho estamos en proceso de la preparación del 7º disco ahora en nuestro 25 Oiga, aniversario. maestro, ¿y los escucharemos? Claro que sí. De hecho, ahorita vamos a empezar con una polquita, una marcha que se llama Salón París. Ya. ¿Cuál leyenda? Es que el tío Alberto, como es romántico, le gusta la leyenda del beso. Me imagino. A todos Pero nos gusta. ¿cuál le va a tocar? Bueno, después de esa vamos a tocar una que se llama Corazón Roto, precisamente para esos dos corazones tristes, ¿no? Que ya le adivinó. Generalmente todos hemos pasado por ahí. ¿Los escuchamos, maestro? Claro que sí, muchísimas gracias.
¿Listos? Bueno, pues a petición del tío Alberto les voy a cantar Las Coronelas. Ay, 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 ¿verdad que dijeron? Ya canté, pero no es cierto. Simplemente que viendo a todos estos jóvenes que les gusta la música antigua, tradicional, que como dicen por ahí, ¿cuál es la mejor música? La música bien tocada, ¿o no, maestro? Por supuesto. ¿Y qué mejor que la mexicana? Y bueno, ya les mostramos aquí en Iztacalco, para que vean que de Iztacalco al Escandón, Todo está unido. y es puro corazón de melón, de melón. Ya les enseñé un grupo que vale la pena, hay que irlo a ver, a donde se presenten. Y pues felicidades a todos. Y como dicen por ahí, se quedaron con el ojito bien abierto, ¿verdad? Ahí, 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 ojitos pajaritos. Pero qué bonito es encontrar a estos chavos y que tocan, pero de maravilla con el maestro. Muchísimas gracias, estamos para servirles. Somos el Conjunto Típico Añoranzas. Uy, uy, uy.